Hay secretos que sobreviven a los incendios, secretos que duran más que las personas que los enterraron, más que las casas levantadas encima de ellos y más que las familias que juraron, generación tras generación, que jamás saldrían a la superficie. Y luego están los secretos que no se guardan en cajones cerrados ni en cartas selladas, sino en la letra silenciosa y metódica de una mujer a la que nadie pensó en vigilar. No era abogada, no tenía ningún cargo oficial, nunca fue llamada ante un juez, nunca le pidieron testificar, nunca le ofrecieron un lugar en la mesa donde se tomaban las decisiones. Era, sencillamente, la mujer que llegaba cuando un niño estaba a punto de venir al mundo, y siempre traía su bolsa, sus manos firmes y un pequeño cuaderno de cuero que jamás enseñaba a nadie. Durante casi 3 décadas, lo anotó todo, no porque alguien se lo pidiera, no porque alguien le dijera que eso importaba, sino porque entendía algo que los hombres poderosos a su alrededor se negaban a reconocer, que la verdad sobre una persona, sobre quién es en realidad y de dónde viene en verdad, queda escrita en el primer instante de su vida, antes de que empiecen las mentiras, antes de que se elijan los nombres para el consumo público, antes de que la familia decida qué versión de los hechos se le permitirá ver al mundo. Ella lo dejó todo por escrito, y cuando murió en silencio, en un cuarto pequeño al fondo de una casa a la que había servido durante 30 años, aquellas notas no murieron con ella. Lo que ocurrió después de que encontraran sus cuadernos sacudió hasta los cimientos a una de las familias más respetadas del estado de Virginia. Puso en duda la legitimidad de fortunas, matrimonios, herencias y reputaciones que habían tardado generaciones en construirse. Expuso el tipo de verdad que los hombres poderosos no solo desean ocultar, necesitan que permanezca oculta, porque sin ese silencio, todo lo que son empieza a disolverse. Esta es la historia de Harriet Boss, partera, guardiana de registros y la mujer más peligrosa del condado de Albemarle, aunque nadie lo supo hasta que ella ya había desaparecido. Quédate con nosotros. Condado de Albemarle, Virginia, otoño de 1841. Las montañas Blue Ridge, en octubre, tienen una luz particular, ámbar y pálida al mismo tiempo, como si el sol ya estuviera preparándose para abandonar el valle durante otro invierno. Los caminos del condado de Albemarle, en esa estación, se convertían en barro después de las primeras lluvias, y los jornaleros que trabajaban en las propiedades más alejadas de las grandes haciendas aprendían muy pronto que ciertos sonidos viajaban más lejos en el aire frío, el golpe de las ruedas del carro contra los surcos helados, el ladrido de un perro respondiendo a otro a casi 1 kilómetro de distancia y el ritmo particular de una mujer caminando deprisa con una bolsa de cuero. Ese ritmo significaba que alguien estaba a punto de nacer. Harriet Boss tenía 41 años cuando llegó por primera vez a trabajar para la familia Lamford. No había nacido en el condado de Albemarle. Venía de un pequeño asentamiento al norte de Charlottesville, donde había aprendido su oficio de una mujer mayor llamada Agnes, una partera formada bajo la guía de un médico y convencida de que, muchas veces, la diferencia entre un niño vivo y uno muerto dependía de la limpieza, de la paciencia y de negarse a entrar en pánico. Agnes le había transmitido a Harriet sus conocimientos y sus hábitos con la misma seriedad con la que un artesano entrega sus herramientas a un aprendiz. Harriet no era una mujer corpulenta, era compacta y deliberada en sus movimientos, con unas manos siempre un poco ásperas por tanto lavarse. Era meticulosa con eso, más que la mayoría, y tenía un rostro que la gente describía una y otra vez en los años posteriores a su muerte, cuando alguien se molestaba en recordarla, como vigilante, no cruel, no frío, vigilante, como si siempre estuviera prestando atención a algo que iba un poco más allá de lo visible. Se había casado una vez, por poco tiempo, con un hombre llamado Carl Boss, que trabajaba en una curtiduría al norte del condado y que murió de fiebre en 1827, dejando a Harriet sin hijos, con una modesta herencia de herramientas y telas, y con un apellido que ella conservó porque ya era suyo y porque no veía motivo para entregarlo. No tenía familia en la zona, tenía, en cambio, una reputación. En un condado donde el parto estaba entre las principales causas de muerte de mujeres de cualquier posición social, una partera competente no era un lujo, era una necesidad. Los médicos de Charlottesville
eran pocos, caros y con frecuencia imposibles de encontrar cuando el parto empezaba a las 2 de la madrugada, en medio de una tormenta de invierno. Harriet Boss sí estaba disponible. Cobraba una tarifa modesta a las familias que podían pagarla y nada a las que no podían. No hacía distinción entre la esposa de un dueño de plantación y la esposa de un arrendatario, al menos no dentro de la habitación del parto. Fuera de esa habitación, entendía perfectamente cómo estaba organizado el mundo, pero dentro, cuando una mujer luchaba por su vida y por la del hijo que llevaba dentro, Harriet era simplemente la persona que sabía qué hacer. Cuando la familia Lanford la llamó, llevaba casi 15 años ejerciendo y había asistido a más de 200 nacimientos. Los Lanford eran el tipo de familia alrededor del cual, según ellos mismos creían, se había construido el condado de Albemarle, y el condado, en gran medida, les permitía seguir creyéndolo. Su concesión original de tierras se remontaba al periodo colonial temprano, y las generaciones sucesivas habían ampliado la propiedad mediante compras, matrimonios y ese tipo de maniobra cuidadosa que suele pasar por suerte, cuando, en realidad, es estrategia. Para 1841, la hacienda Lanford, antes llamada Westmere, abarcaba casi 4.000 acres de tierras mixtas de cultivo, madera y tabaco, trabajadas por personas esclavizadas, cuyo número fluctuaba entre 60 y 90, según la estación y las exigencias de la cosecha. Edmund Lanford, el patriarca, tenía 58 años cuando Harriet llegó por primera vez a Westmere. Su esposa, Adelaide, había dado a luz a 3 hijos sobrevivientes, 2 varones, Charles y Thomas, y una hija, Lydia, antes de que su salud se volviera demasiado frágil para más embarazos. Edmund había aceptado eso con la dignidad pública propia de un caballero de Virginia y, en privado, había tomado disposiciones bastante comunes en el mundo de las plantaciones de aquella época, aunque nunca mencionadas en sociedad. Harriet llegó a Westmere en el otoño de 1841 porque Adelaide Lanford había sufrido un episodio alarmante durante lo que debía ser una revisión rutinaria por parte del médico de la familia, el doctor Harlon Puit, y Puit le había sugerido en voz baja a Edmund que contar con una partera residente, alguien capaz de atender la salud de la señora Lanford y de forma más amplia las necesidades de la población femenina de la casa, sería una medida prudente. Edmund aceptó. Hizo correr la voz a través de las redes del condado que conectaban a las familias ricas con los trabajadores domésticos especializados. Y, en menos de 2 semanas, Harriet Boss llegó a Westmere con su bolsa, su cuaderno y su rostro atento, y no volvió a marcharse durante 27 años. El cuaderno no tenía nada extraordinario a simple vista. Era un libro de cuentas común, del tipo que podía comprarse en cualquier tienda de artículos secos. Cubierta de cuero marrón oscuro, encuadernación cosida, páginas color crema de grosor medio. Harriet tuvo varios a lo largo de los años. Cada uno se iba llenando con el paso del tiempo y era sustituido por otro nuevo, mientras los anteriores quedaban guardados en una caja forrada de estaño que ella mantenía bajo su cama estrecha, en el pequeño cuarto junto a la cocina que era su espacio privado. Había empezado a llevar ese cuaderno mucho antes de llegar a Westmere. Agnes, su maestra, también llevaba registros, no muy detallados, solo anotaciones con la fecha, el nombre de la madre y el resultado. Agnes le dijo una vez que una partera que no guardaba registros era una partera incapaz de aprender de sus errores. Era un consejo práctico, y Harriet lo siguió, pero con el tiempo, los registros de Harriet se convirtieron en algo más que simples notas prácticas. Anotaba la fecha y la hora de cada nacimiento, el nombre de la madre, el nombre dado al niño, las características físicas del bebé, el peso calculado al tacto, la coloración y cualquier rasgo notable. Anotaba los nombres de quienes habían estado presentes, y anotaba el nombre del padre tal como lo daba la madre. Y ahí, en el mundo complicado de Westmere, fue donde sus cuadernos empezaron a contener información que nadie más había escrito en ningún sitio. Porque en una plantación como Westmere, no todos los nacimientos valían lo mismo ante la ley ni dentro de los registros oficiales de la familia. Los nacimientos de niños esclavizados se registraban cuando se registraban
en los libros de la hacienda, como inventario de propiedad. Los nacimientos de niños blancos de mujeres blancas se registraban en Biblias familiares y, con el tiempo, en registros del condado. Pero los nacimientos que quedaban entre esas dos categorías, los hijos nacidos de relaciones que la ley no reconocía y que la familia no admitía, no quedaban registrados en ninguna parte, salvo en el cuaderno de Harriet. Ella no se propuso convertirse en una revolucionaria. No era una mujer de militancia política, al menos no de ninguna forma que expresara abiertamente. Era una profesional. Era minuciosa, y era el tipo de persona que no podía dejar un hecho sin registrar solo porque a otra persona le resultara incómodo que quedara registrado. Escribía lo que veía, escribía lo que las madres le contaban, y nunca le enseñó esos cuadernos a nadie. No durante 27 años. Noviembre de 1841. El primer parto al que Harriet asistió en Westmere no fue complicado desde el punto de vista médico. La madre era una joven esclavizada llamada Nora, que tendría tal vez 19 o 20 años. Nadie lo sabía con certeza, porque su nacimiento no había sido registrado, y llevaba 3 años trabajando en la casa Langford como ayudante de cocina. Nora era pequeña y estaba aterrorizada, y casi no le habían explicado nada de lo que iba a ocurrir. Las mujeres mayores de los barracones habían intentado prepararla, pero el aislamiento de la plantación y las alteraciones de los años anteriores, 2 muertes entre las mujeres esclavizadas de mayor edad que de otro modo habrían servido de guía, hicieron que Nora afrontara el parto con un nivel de desconocimiento que convertía la autoridad serena de una partera en algo no solo necesario, sino profundamente significativo. Harriet pasó 7 horas con Nora. El bebé nació poco antes de la medianoche, sano, un niño, y Nora lloró de una manera que parecía contener tanto alivio como algo que Harriet reconoció como dolor, el dolor de una mujer que entendía perfectamente cuál iba a ser la vida de su hijo. Cuando la crisis inmediata pasó, y Nora ya descansaba, Harriet sacó su cuaderno a la luz de la única vela que le habían permitido y escribió la anotación. 14 de noviembre de 1841. Madre, Nora. Niño, varón, sano. Peso estimado de 7 libras. Aún no tiene nombre. Padre. Nombre ocultado por la madre en la primera pregunta. En la segunda pregunta, tras asegurarle mi discreción, la madre declaró E.L. Se detuvo después de escribir aquellas iniciales. Luego continuó. La madre expresó miedo. Le ofrecí tranquilidad. El niño fue dado a luz sin complicaciones. Madre e hijo, en buen estado al momento de mi salida. Cerró el cuaderno y lo guardó en su bolsa. E.L. era Edmund Langford. No fue exactamente una sorpresa. Una mujer que se movía por el mundo de las grandes casas de plantación aprendía pronto a leer las corrientes que corrían por debajo de la superficie. ¿Quién cedía ante quién? ¿Quién evitaba la mirada de quién? ¿Quién recibía un trato discretamente distinto por parte del amo sin que nadie reconociera el motivo? Harriet había llegado a Westmere apenas 6 semanas antes del parto de Nora, pero ya había notado la forma en que la mirada de Edmund Langford se movía al pasar por la cocina, la forma en que Nora se movía cuando él estaba cerca, y la forma en que las mujeres esclavizadas mayores mantenían una expresión cuidadosamente neutra cada vez que su nombre aparecía en ciertos contextos. No estaba escandalizada, estaba siendo prudente. Las iniciales E.L. aparecerían en sus cuadernos 3 veces más durante los 11 años siguientes, 2 veces junto a los nombres de otras mujeres esclavizadas de Westmere, una vez junto al nombre de una joven que trabajaba en el pueblo del condado y cuya conexión con la familia Langford era menos directa, pero no inexistente. Esas entradas estuvieron entre las que, años después, más importancia tendrían. Pero, en noviembre de 1841, Harriet simplemente estaba haciendo su trabajo, escribiendo en su cuaderno y empezando el largo proceso de volverse invisible. Eso era, a su manera, una estrategia deliberada, no una conspiración consciente. Harriet no era estratega en sentido político, pero sí dominaba cierta habilidad. Había aprendido al principio de su carrera que una partera que lograba volverse indispensable y discreta era una partera a la que se le permitía entrar en habitaciones, conversaciones y momentos que otros extraños nunca llegaban a ver. No buscaba ese acceso con ningún propósito oscuro. Lo buscaba porque le permitía hacer mejor su trabajo. Pero, con el tiempo, ese acceso se acumuló, los cuadernos se llenaron
y la información que contenían se transformó en algo cuyo peso Harriet quizá no comprendió del todo hasta mucho más tarde. Atendió la salud continua de Adelaide Langford durante el otoño y el invierno. Estableció una rutina en Westmere. Se levantaba temprano, preparaba los suministros médicos y los remedios de hierbas que formaban el núcleo práctico de su oficio, atendía las llamadas que llegaban desde la casa o desde los barracones y mantenía los estándares de limpieza que Agnes le había inculcado. Comía en la cocina, dormía en su pequeño cuarto y hablaba con todo el mundo con educación, y con casi todos, brevemente. Según todos los testimonios, era extraordinariamente buena en su trabajo. Adelaide Langford sobrevivió al invierno y recuperó suficiente fuerza para que, en primavera, el doctor Puit expresara una satisfacción sincera. Las mujeres esclavizadas de los barracones, que habían temido durante años el parto, descubrieron que la presencia de Harriet alteraba aquella experiencia de maneras que no habían esperado. No la volvía segura exactamente, porque nada relacionado con el parto en aquel tiempo y lugar era seguro, pero sí la acompañaba con un cuidado y una competencia que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte, con más frecuencia de la que el puro azar habría permitido. Edmund Langford le pagaba el sueldo sin quejarse. Harriet anotó, en una breve observación personal escondida entre las entradas de su segundo cuaderno, que era un hombre que valoraba la eficacia por encima de casi todo, y lo bastante perspicaz como para reconocerla cuando la veía. No hablaba con ella a menudo. Ella no era el tipo de empleada que merecía conversación, pero cuando sí lo hacía, había en su atención una cualidad de evaluación que le dejaba claro que él entendía exactamente lo útil que ella resultaba. Ella también entendía algo sobre él, pero lo escribió en el cuaderno y guardó el cuaderno bajo llave, dentro de su caja, debajo de la cama. Charles Langford tenía 22 años en 1845 y ya se parecía a su padre en algo más que lo físico. La misma manera deliberada de moverse por una habitación, el mismo hábito de pausar antes de hablar, la misma calidad de atención que hacía sentir a los demás que estaban siendo medidos en lugar de simplemente observados. Había sido educado en parte en casa y en parte en una pequeña universidad de Richmond y había regresado a Westmere con la confianza fácil de un hombre al que le han dicho desde la infancia que el mundo que lo rodea existe, en cierto sentido fundamental, para su beneficio. Se casó en la primavera de 1845. Su esposa era Eleanor Hall, hija de una familia moderadamente próspera de un condado vecino, una mujer delgada, de modales cuidados, y con una expresión que Harriet, al verla por primera vez en la boda, clasificó como compuesta y vigilante al mismo tiempo. No vigilante a la manera de Harriet. Harriet observaba para obtener información. Eleanor percibió casi de inmediato. Observaba para detectar peligro. Su primer hijo llegó a principios de 1847. Un niño, nacido limpiamente y sin crisis, en una noche fría de enero, mientras Charles Langford paseaba por el pasillo al otro lado de la puerta. Harriet escribió la anotación: Madre, Eleanor Langford, de soltera Holt. Niño, varón, sano. Nombre dado: Edmund Holt Langford, en honor al abuelo. Padre, Charles Langford. Esposo. Parto sin complicaciones. Madre e hijo en buen estado. Se detuvo, como hacía siempre, para pensar si había algo más que anotar. No lo había en este caso. Todo en aquel nacimiento era exactamente lo que parecía ser. El segundo hijo llegó en 1849. Una niña a la que pusieron Catherine. También fue un parto sencillo. Eleanor Langford no era una paciente fácil. Era orgullosa y contenida, de una manera que hacía difícil aceptar la ayuda de otra mujer. Pero físicamente era fuerte, y los partos salieron bien. Thomas, el hermano menor de Charles, era otro tipo de hombre. Donde Charles era mesurado, Thomas era volátil, aunque no violentamente, sino con una inquietud que se expresaba en entusiasmos repentinos y decepciones repentinas, en planes que florecían con brillo durante 6 meses y luego morían por falta de constancia. Había marchado al oeste durante una temporada, había regresado, había intentado establecer una empresa propia en el borde de la propiedad Langford y finalmente se había instalado en un papel de administración nominal que no satisfacía a nadie, y menos que nadie, a él mismo. Thomas era también,
anotó Harriet en privado, un hombre que bebía más de lo que le convenía y que, en los años posteriores a su regreso del oeste, pasó largos periodos en una pensión de Charlottesville bajo circunstancias que la familia Langford comentaba con el lenguaje elíptico que los virginianos educados utilizaban para aquello que no podían nombrar directamente. En 1851, Thomas se casó con una mujer llamada Vivian Carr, una viuda 7 años mayor que él y con hijos de su primer matrimonio. La familia Langford no aprobó del todo la unión. Edmund padre había querido un enlace que aportara tierras o dinero a la hacienda, y Vivian Carr no llevaba ni una cosa ni la otra. Pero Thomas, en uno de sus raros episodios de firme determinación, se negó a dejarse convencer de lo contrario, y Edmund, ya en sus últimos 60 años y cada vez más cansado, cedió. Vivian Carr Langford le resultó interesante a Harriet, de un modo que ni siquiera en sus cuadernos logró expresar de inmediato. Era una mujer competente. Resultaba evidente que había manejado su primer hogar tras la muerte de su primer marido, con eficacia y sin quejarse. Era amable con el personal doméstico de una manera que demostraba conciencia de las diferencias sociales, pero no desprecio. Tenía el aspecto de alguien que había aprendido pronto que sobrevivir exigía prestar muchísima atención a las necesidades de los demás y encontrar la forma de responder a ellas antes de que se las pidieran. Era, en resumen, el tipo de mujer que Harriet comprendía. No se hicieron amigas. La arquitectura social de Westmere no permitía ese tipo de relación directa entre una partera y la esposa del hijo menor, pero con los años apareció entre ellas una cualidad de reconocimiento mutuo. Se entendían sin decirlo, como mujeres que habían atravesado paisajes difíciles siendo útiles, prudentes y subestimadas. Vivian tuvo con Thomas un hijo, un niño llamado Robert, en la primavera de 1852. Harriet asistió al parto y escribió la entrada en su cuaderno con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Madre, hijo, detalles físicos, padre, Thomas Langford, esposo. No dudó en esa anotación. No había nada en lo que había observado que la complicara, pero dejó constancia, en un breve comentario personal que rara vez se permitía en aquellos registros, de que el estado físico de Vivian Langford, en el momento del parto, sugería que el embarazo había sido difícil, no en un sentido médico, sino en algún sentido interior que Harriet había aprendido a reconocer sin poder nombrarlo con exactitud. El tipo de dificultad que no proviene de la resistencia del cuerpo, sino de algo que una mujer carga y que no es el niño. Guardó esa impresión en el fondo de su mente, junto a un centenar de percepciones a medio formar, y siguió con su trabajo. En 1853, murió Edmund Langford padre. Llevaba casi 2 años debilitándose, con el corazón fallando poco a poco, y su muerte, en marzo de aquel año, fue tranquila y esperada. Tenía 69 años. Fue enterrado en el panteón familiar, al borde de la propiedad Westmere, bajo una piedra que mostraba sus fechas y su nombre. Y nada más, como era costumbre entre hombres de su posición, que querían ser recordados por lo que habían construido, no por quienes habían sido. Harriet asistió al funeral a distancia, de pie entre el personal de la casa, cerca del fondo del grupo reunido, como correspondía a su posición. Observó a Charles Langford junto a la tumba, compuesto, formal, recibiendo condolencias con la misma mesura que llevaba a todo. Observó a Thomas, angustiado de una forma visible e incómoda que avergonzaba a los que lo rodeaban. Observó a Eleanor Langford sostener el brazo de su marido con una firmeza que comunicaba algo más que apoyo conyugal. Miró y no dijo nada. Esa noche regresó a su cuarto y escribió una nota breve en su cuaderno actual. 14 de marzo de 1853. Langford padre, fallecido, 69 años, funeral presenciado. La hacienda pasa a Charles, hijo mayor, como era de esperar. No se observan complicaciones en el procedimiento. Se detuvo. Luego añadió, con su letra pequeña y precisa, la casa cambiará ahora. Era una frase contenida, pero Harriet no era dada a las predicciones dramáticas. Registraba lo que podía ver y dejaba la interpretación para el futuro. Los años entre la muerte de Edmund padre y la aceleración de la crisis nacional a finales de la década de 1850 fueron los años en que Westmere
experimentó ese cambio sutil, pero irreversible, que sufren las grandes casas cuando desaparece la fuente original de autoridad. Los hábitos de deferencia que habían organizado la hacienda en torno a la voluntad y el juicio de Edmund fueron reemplazados, lentamente, y no sin fricciones, por las nuevas jerarquías que Charles Langford estaba construyendo. Charles era un hombre capaz, administró la propiedad con competencia, mantuvo las relaciones sociales necesarias para el prestigio de la familia en la sociedad del condado y tomó decisiones financieras que, si no brillantes, al menos eran firmes. Amplió la producción de tabaco, rentable en aquellos años, e invirtió con cautela en el tipo de pequeñas mejoras, mejor equipo y rotación más inteligente de los campos, que resultaban satisfactorias para un hombre de su temperamento. Lo que no podía controlar era a su hermano Thomas. Thomas Langford, en los años posteriores a la muerte de su padre, se convirtió en una fuente creciente de ansiedad para la casa Westmere. Bebía cada vez más. Sus negocios, financiados con la modesta asignación que Charles administraba desde la hacienda, fracasaban con regularidad mecánica. Se ausentaba de Westmere durante largos periodos, a veces sin explicación, y cuando regresaba traía consigo un resentimiento que parecía aumentar en vez de disminuir con el tiempo. Aquel resentimiento tenía una forma específica, aunque sus contornos exactos no fueran visibles de inmediato para todos los que lo presenciaban. Thomas había recibido una parte menor de la herencia que Charles. Era la práctica normal para los hijos mayores, y Edmund padre no había hecho ninguna disposición especial para cambiarlo. Y, en algún punto del camino, Thomas decidió que aquello no era una costumbre, sino una injusticia, y que Charles no era simplemente el beneficiario de una convención, sino el arquitecto de su privación. Que ese resentimiento estuviera justificado o no es el tipo de pregunta que solo quienes están dentro de una familia pueden responder, y quienes están dentro de las familias rara vez responden con honestidad. Lo que Harriet podía observar desde su posición era el efecto. Un hombre que había sido inquieto volviéndose cada vez más amargado, y un hermano que había sido mesurado volviéndose cada vez más vigilante. De la forma en que las personas prudentes se vuelven vigilantes cuando perciben que algo se acerca hacia ellas y todavía no logran identificarlo. Vivien Langford observaba todo con la expresión que Harriet había catalogado años antes, compuesta, atenta, discretamente calculadora. En 1857 ocurrió algo que Harriet registró con un cuidado inusual. Fue llamada a finales de agosto de ese año a una pequeña propiedad situada en el borde del condado de Albal, una granja arrendada que no tenía conexión formal con Westmere, pero cuyos ocupantes Harriet ya había atendido antes. La mujer en trabajo de parto se llamaba Margaret, de apellido Deer. Tendría unos 25 años. No estaba casada según los registros del condado y llevaba cerca de un año viviendo en aquella granja. El parto fue sencillo. El niño era un varón, sano. Harriet escribió la entrada y luego escribió el nombre del padre, no porque Margaret lo hubiera ofrecido por su cuenta, sino porque Harriet, con el método que había desarrollado durante 15 años asistiendo partos por todo el condado, notó lo que siempre notaba: las cualidades físicas del niño, las cosas que una mujer entrenada para observar y registrar no podía pasar por alto. Preguntó en voz baja y sin juzgar, como siempre preguntaba. Margaret Dyer se lo dijo. El padre era Thomas Langford. Harriet lo escribió en el cuaderno, cerró la tapa y recorrió de regreso las 3 millas hasta Westmere en la luz temprana de la mañana, cargando su bolsa y el peso de lo que ahora sabía. Y no alteró su expresión ni su manera en lo más mínimo cuando llegó a la puerta de la cocina y comenzó la rutina de la mañana. Guardó la entrada en la caja con las demás y siguió observando. 2 años después, a comienzos de la primavera de 1859, Vivien Langford acudió al cuarto de Harriet ya entrada la noche, más tarde de lo habitual para cualquier visita, y con una actitud cuidadosamente casual que, para quien prestara atención, comunicaba exactamente lo contrario. Le preguntó a Harriet, con la manera oblicua en que la gente formula las cosas que no puede preguntar de forma directa, si alguna vez había atendido a una mujer llamada Margaret Dyer. Harriet respondió que había atendido a muchísimas mujeres por todo el condado,
y que consideraba confidenciales sus registros. Vivian asintió despacio, le dio las gracias por su tiempo y se marchó. No había recibido una respuesta exacta, pero Harriet sintió que había obtenido suficiente confirmación para orientar sus siguientes pasos. Cualesquiera que fueran esos pasos, Harriet no sabía entonces qué pretendía Vivian. Guardó la visita en el fondo de su mente, junto a las otras observaciones que había acumulado y que todavía no comprendía del todo. Luego se durmió y por la mañana siguió con su trabajo. Para entender lo que Vivian Langford estaba haciendo en aquellos años, ayuda a entender en qué se había convertido su posición dentro de la casa Westmere. Después de 7 años de matrimonio con Thomas, ella no era técnicamente una mujer pobre. La asignación de Thomas, aunque menor que la que administraba Charles, bastaba para una vida moderada. Robert, su hijo, estaba sano y creciendo. Tenía un lugar en la mesa de los Langford en las cenas, en la iglesia de Charlottesville y en las reuniones del condado donde las familias de peso de Albemarle se exhibían unas a otras dentro de los rituales sociales que decidían quién pertenecía y dónde. Pero su posición era, como todas las posiciones que dependen de un solo hombre inestable, precaria. Las ausencias de Thomas se habían vuelto más largas, sus deudas se habían vuelto más difíciles de ocultar, y Vivian, que no era una mujer que se permitiera sorprenderse si podía evitarlo, llevaba mucho tiempo construyendo el tipo de conocimiento privado que sirve de lastre frente a un futuro incierto. Sabía, por ejemplo, lo de Margaret Dyer, no por Harriet. No había confirmado nada directamente con Harriet, pero era el tipo de mujer que se fijaba en las cosas. Había notado el momento en que ocurrían las desapariciones de Thomas y había oído, a través de la red de información que las mujeres de esas comunidades mantenían con cuidadosa discreción, hablar de una joven en una granja arrendada que había tenido un niño al que la gente que conocía a la familia Langford miraba 2 veces. No le había preguntado a Harriet para confirmar el hecho. Eso ya creía tenerlo claro. Le preguntó por algo más específico. Quería saber si Harriet tenía un registro escrito. Quería saber si esa información existía en alguna forma que pudiera ser utilizada. Harriet no confirmó ni negó la existencia de ese registro, pero Vivian era perceptiva y sabía lo que significaba la cuidadosa no respuesta de una profesional. No volvió a acercarse a Harriet durante casi 2 años, pero comenzó a cultivar en silencio el tipo de relación con Harriet que una mujer en su posición podía mantener sin atraer atención. Pequeños gestos de reconocimiento hacia la presencia de Harriet, regalos domésticos ocasionales de ese tipo, que las mujeres se intercambiaban incluso a través de las diferencias sociales, y la costumbre de darle las gracias de una manera que iba un poco más allá del mínimo formal. Harriet aceptaba todo eso con su cortesía serena de siempre y seguía guardándose sus propios pensamientos. Mientras tanto, la situación política en Virginia y en todo el sur se iba deteriorando de una forma que hacía que las ansiedades privadas de las familias parecieran, al mismo tiempo, más urgentes y menos importantes. Los debates sobre la esclavitud y la secesión, que llevaban una década creciendo, se aceleraban, y hombres como Charles Langford, que habían construido su vida y su fortuna sobre el trabajo de personas esclavizadas, pero que no eran ideólogos en el fondo, se vieron cada vez más presionados a elegir bando en un conflicto que ninguno de los 2 lados les había pedido permiso para iniciar. Charles eligió Virginia. No podía haber hecho otra cosa sin perder todo lo que había levantado, pero eligió Virginia con el pragmatismo sombrío de un hombre que entiende el precio de una decisión y que ya ha calculado si puede pagarlo. Thomas, como era previsible, era más volátil. Defendió la secesión del mismo modo en que se entusiasmaba con todo, con brillo y por poco tiempo. Luego se puso ansioso. Luego empezó a resentir que Charles estuviera gestionando la postura pública de la familia sin consultarle. Después desapareció en Charlottesville durante 6 semanas y regresó con el aspecto de haber envejecido 5 años. Vivian observó todo eso sin hacer comentarios, y en la primavera de 1860, un año antes de que comenzara la guerra, ocurrió algo que ninguno de ellos había previsto. Thomas fue al cuarto de Harriet. No era raro que los miembros de la casa acudieran a Harriet por pequeñas molestias de salud, una tos de invierno,
un dolor de cabeza persistente, ese tipo de malestar menor que uno prefería tratar antes de que se volviera importante. Thomas lo había hecho de vez en cuando a lo largo de los años, aunque con menos frecuencia que otros miembros de la familia, porque tenía la peculiar costumbre de no mirar nunca del todo a Harriet de frente, como si hubiera algo en su presencia que le resultara específicamente incómodo y lo manejara sin reconocerla por completo. Pero aquella visita fue distinta. Se sentó en la única silla frente al banco de trabajo donde Harriet estaba de pie. Permaneció callado un momento más de lo que exigía el preámbulo normal de una conversación trivial, y entonces le hizo una pregunta directa. Le preguntó si llevaba registros de los partos a los que asistía. Harriet respondió que sí, que tomaba notas, como haría cualquier profesional, para su propia referencia médica. Él le preguntó si esas notas eran detalladas. Ella respondió que contenían lo que era médicamente relevante. Entonces, le preguntó si alguna vez había anotado los nombres de los padres. Harriet lo miró un instante. No mucho, solo el tiempo suficiente para hacerle entender que había comprendido la pregunta, y luego dijo con calma que sus registros eran confidenciales y que consideraba los detalles de sus observaciones profesionales asuntos privados de confianza entre ella y las mujeres a las que atendía. Él se quedó con esa respuesta unos segundos. Luego se levantó, le dio las gracias con una voz que no estaba del todo firme y se marchó. No volvió a preguntarlo nunca más. Pero a la mañana siguiente, Harriet movió su caja forrada de estaño, la que guardaba bajo la cama, a otro sitio. Un sitio que no dejó anotado porque era cuidadosa. Y, por primera vez, empezó a pensar seriamente en qué ocurriría con los cuadernos cuando ella muriera. Tenía 59 años, gozaba de buena salud, pero no era una mujer que se engañara sobre la aritmética del tiempo. Llevaba 27 años de registros meticulosos guardados en aquellas cajas. Tenía la verdad sobre muchísimos nacimientos, incluidos nacimientos que la gente poderosa a su alrededor habría preferido con todas sus fuerzas que no hubieran quedado documentados en ninguna parte. Pensó en quemar los cuadernos. Lo pensó en serio durante varias semanas, y luego decidió no hacerlo. En aquellos años no estaba del todo segura de por qué había tomado esa decisión. Se dijo a sí misma que era una cuestión de principio profesional, el mismo principio que había llevado a Agnes a insistir en conservar registros, el mismo principio que hace que cualquier profesional serio mantenga documentación de su trabajo. No estaba mal llevar registros. Nunca lo había estado. Lo incorrecto estaba en los hechos que ella había registrado, no en el acto mismo de registrarlos. Pero había algo más, algo que le costó más reconocer ante sí misma. Había pasado casi 20 años viendo lo que ocurría cuando se permitía que la verdad sobre ciertas cosas simplemente desapareciera, cuando los partos a los que había asistido se trataban como si nunca hubieran sucedido, cuando los niños a los que había ayudado a venir al mundo terminaban archivados en inventarios de propiedad o enterrados en registros del condado bajo nombres que borraban su verdadero origen, cuando las mujeres que le habían confiado cosas en la intimidad difícil del parto quedaban solas cargando esos secretos, sin siquiera la pequeña dignidad de que la verdad hubiera quedado escrita en alguna parte. No iba a quemar los cuadernos. Encontraría una forma de asegurarse de que sobrevivieran. La guerra lo rehizo todo. Esta no es una historia sobre la guerra. La historia ya avanzaba hacia su destino antes de que se disparara el primer tiro en Fort Sumter. Pero la guerra fue el paisaje a través del cual se desarrollaron los actos restantes, y su peso cambió la textura de cada decisión que vino después. Westmere no sufrió la devastación física que visitó otras propiedades de Virginia. No fue incendiada, no fue ocupada durante mucho tiempo, no fue despojada sistemáticamente de su ganado y sus reservas, como ocurrió más al sur durante ciertas campañas. Charles Langford había manejado sus relaciones con las autoridades militares de ambos bandos, con la misma competencia fría que aplicaba a todo. Y aunque la hacienda perdió trabajadores, caballos y una parte de la cosecha en cada año de la guerra, conservó su estructura básica. Lo que cambió en Westmere fue la gente, los trabajadores esclavizados en los años caóticos de la guerra y luego durante la ruptura formal de la emancipación, se marcharon por oleadas. Algunos lo hicieron temprano,
cuando las fuerzas de la Unión comenzaron a moverse por la región. Otros, en los meses posteriores a la proclamación, y otros no se fueron hasta casi el final, cuando el marco legal confirmó por fin lo que el impulso de la guerra ya había dejado claro. Su partida dejó a Westmere sin suficiente mano de obra, con los campos reduciéndose temporada tras temporada y con una situación financiera que se deterioraba como ocurre con toda gran empresa agrícola, construida sobre un trabajo que acababa de volverse ilegal. Charles respondió a eso con la adaptación sombría y metódica que lo caracterizaba. Redujo la superficie cultivada, contrató la mano de obra libre que podía permitirse pagar según los salarios que el mercado comenzaba a fijar, y empezó el cálculo largo y silencioso de qué podía venderse, qué podía arrendarse y qué debía abandonarse. Thomas no se adaptó. Thomas bebía, discutía con Charles y hacía planes que no llegaban a nada. En 1863 contrajo una fiebre que el médico describió como tifus, y pasó 6 semanas en esa frontera incierta entre la vida y la muerte antes de volver convertido en una versión de sí mismo disminuida de maneras que nunca quedaron del todo claras. Nadie pudo decir si aquello provenía de la enfermedad, de la guerra o de la acumulación de todos los años que lo habían llevado hasta ese punto. Vivien lo cuidó durante la fiebre. Lo hizo con la misma eficacia serena que aplicaba a todo. Cuando él se recuperó, ella recibió su agradecimiento con una cortesía contenida y siguió observando. Harriet estuvo presente durante todo aquello. Tenía poco más de 60 años, mayor que la mayoría de las mujeres de su oficio que seguían ejerciendo, pero su salud seguía siendo buena y su habilidad seguía intacta. Y en el mundo alterado de Westmere, en tiempos de guerra, donde la oferta habitual de atención médica se había reducido todavía más por la marcha de jóvenes médicos al servicio militar, su presencia valía más que nunca. Atendió 5 nacimientos en Westmere durante los años de la guerra. Uno fue el de la esposa de un jornalero contratado que había llegado a la propiedad como parte de la fuerza de trabajo de Charles, después de la emancipación. Los otros 4 fueron de mujeres que habían sido esclavizadas en Westmere y que, en la transición de aquellos años, ocupaban una posición intermedia y complicada que las categorías legales de libertad y esclavitud no alcanzaban a describir del todo. Harriet registró los 5 nacimientos en sus cuadernos. Los registró con la misma minuciosidad de siempre, y en 2 de esas entradas volvió a anotar nombres de padres, información que llegaba del mismo modo que siempre, en voz baja y en confianza, durante las horas del parto, cuando las barreras sociales normales se aflojaban por un momento. Aquellos nombres no eran los que ella esperaba escribir. Uno de ellos era un nombre que ya había escrito antes. Esa noche cerró el cuaderno y permaneció sentada mucho tiempo en su cuarto, mirando a la nada, antes de guardarlo en la caja. Antes de seguir, si has llegado hasta aquí en esta historia, ya sabes que esta no es la clase de historia que se enseña en las aulas. Si quieres asegurarte de no perderte ninguna, suscríbete y activa la campana. La siguiente historia ya te está esperando. 1865 a 1869. Robert Langford tenía 13 años cuando terminó la guerra. Era el hijo de Thomas y Vivien, el niño nacido en 1852, cuya entrada en el cuaderno de Harriet era una sola línea sin complicaciones. Pero además, al llegar a la adolescencia, se había convertido en el joven más prometedor de la familia Langford en toda una generación, y eso era a la vez un elogio y una carga. Tenía la capacidad de atención de su madre, que era considerable, y el aspecto físico de su padre, que era llamativo, alto, de cabello oscuro, con esa clase de presencia que atrae las miradas ajenas en una habitación sin que su dueño tenga que hacer esfuerzo alguno. También era serio, de una forma en que Thomas nunca lo había sido, con una inteligencia auténtica que la escuela de la plantación no había sabido muy bien cómo encauzar, y que Vivien había complementado como pudo, con libros y con algunas tutorías ocasionales que la Virginia de la guerra todavía permitía. Charles Langford, que ya no tenía hijos varones propios y solo tenía hijas después de que Edmund Halter muriera de fiebre a los 4 años en 1851, llevaba varios años observando a su sobrino con interés y había empezado a pensar en silencio en Robert como un posible heredero. No en el sentido legal. La hacienda estaba sujeta a condiciones
que habrían requerido un trabajo jurídico importante para modificarse, pero sí en el sentido práctico, ese sentido en el que un hombre que envejece sin heredero varón empieza a mirar a la siguiente generación y a calcular en quién puede confiar para entregar lo que ha construido. Ese cálculo no pasaba inadvertido para quienes rodeaban a Charles. Vivien lo advirtió con la expresión neutra y cuidadosa de una mujer que ha aprendido a no dejar que el rostro revele demasiado sus pensamientos, porque sus pensamientos son complicados. Nunca había estado del todo segura de lo que sentía por Robert. Lo amaba, por supuesto, con el amor físico y sencillo de una madre por el hijo que ha llevado, dado a luz y criado, pero también era una mujer que sabía cosas, y esas cosas proyectaban una sombra sobre ciertos sentimientos simples, una sombra que ella manejaba evitando examinarla demasiado de cerca. Nunca le habló a Robert de lo que sabía, nunca se lo dijo a nadie, no de manera directa, no con palabras que pudieran repetirse. La única persona en el mundo que poseía alguna parte de la información que ella llevaba consigo era Harriet Boss, que tenía la discreción profesional de un confesor y el autocontrol personal de una mujer que había aprendido desde hacía mucho tiempo que saber algo y decirlo son dos decisiones completamente distintas. En 1867, Robert Langford se fue a Richmond a estudiar Derecho. La idea había sido de Charles, y Charles la financió. Le consiguió un lugar en un despacho de abogados, y pagó el alojamiento y los gastos con una generosidad que hablaba de lo en serio que se tomaba el futuro de su sobrino. Robert tenía 16 años. Era joven para un paso así, pero la guerra había comprimido los tiempos normales de educación y entrada en la vida profesional para toda una generación de jóvenes sureños. Y Robert, serio, disciplinado y realmente capaz, estaba mejor preparado que la mayoría. Antes de marcharse, fue a despedirse de Harriet. Eso la sorprendió. Durante años había sido educado con ella del modo en que los hijos de una casa lo son, con el personal doméstico que ha estado allí toda la vida. Una cortesía nacida más del hábito que de una reflexión profunda. Pero aquella despedida fue diferente. Se sentó en la silla frente a su mesa de trabajo, la misma silla en la que su padre se había sentado 7 años antes, y le preguntó por sus registros. Y la miró directamente con esos ojos oscuros que siempre le habían parecido a Harriet demasiado cargados para un muchacho de su edad. Dijo que quería hacerle una pregunta. Ella respondió que podía hacerla. Él dijo que había oído a lo largo de los años que Harriet guardaba registros de los nacimientos a los que asistía. Dijo que no quería entrometerse y que no quería conocer detalles concretos. Solo quería saber si eso era verdad. Ella respondió que sí, que era verdad. Él guardó silencio un momento. Luego dijo: «Creo que usted ha visto cosas en esta casa que nadie más habría dejado por escrito. Y creo que eso importa. No sé exactamente por qué le estoy diciendo esto, pero quería que supiera que le agradezco que sea tan cuidadosa». Harriet lo miró durante un largo instante. Entonces respondió, con mucho cuidado, que siempre había intentado hacer su trabajo con integridad y que se alegraba si eso había sido de utilidad. Él asintió, se levantó y le estrechó la mano, algo que ningún joven de su posición había hecho jamás con Harriet. Luego se marchó. Ella permaneció sentada mucho tiempo después de que él se hubiera ido. Después sacó el cuaderno que estaba usando y escribió una breve nota, no sobre un nacimiento, sino para sí misma, la única de ese tipo que escribió en toda su vida. Robert se ha ido hoy a Richmond. Es cuidadoso, está observando, es hijo de Vivien. Se detuvo. Luego añadió: puede que sea el único en quien pueda confiar. Después cerró el cuaderno y lo guardó. 1869 a 1871. Charles Langford murió en el otoño de 1869 de una afección cardíaca que se había manifestado poco a poco y que, cuando se volvió urgente, solo pudo manejarse con descanso y con una reducción gradual del trabajo que había definido su vida durante 30 años. Tenía 56 años. Murió como había vivido, metódicamente, sin alboroto, después de haber puesto en orden sus asuntos con la minuciosidad que lo caracterizaba durante los meses previos al final. Su testamento fue leído en diciembre de 1869, en el Salón de Westmere, por el abogado de la familia, un hombre llamado Willis Cramer, que llevaba 15 años sirviendo a los Langford y que leyó el documento con la expresión neutra y profesional
de quien ha dado suficientes noticias buenas y malas como para haber aprendido a calibrar el rostro. El contenido del testamento era sencillo en su diseño general y complicado en sus detalles. La hacienda, lo que quedaba de ella, que era bastante menos que los 4.000 acres de los años anteriores a la guerra, porque la guerra y sus consecuencias habían obligado a ventas y recortes que habían reducido Westmere a poco menos de 1.800 acres, fue dejada en su totalidad al hijo de Thomas Langford, Robert, con la condición de que completara su formación jurídica y regresara al condado de Albemarle a administrar la propiedad y los intereses asociados en un plazo de 3 años desde la muerte de Charles. El legado destinado a las hijas de Charles, Catherine, y una hija menor llamada Margaret, nacida en 1854, era considerable en términos monetarios, pero no incluía la tierra, que era el elemento concreto que definía la identidad Langford dentro de la arquitectura social del condado. Thomas no recibió nada más allá de lo que ya venía recibiendo de la asignación de la hacienda, una disposición que reconocía, sin decirlo de forma explícita, lo que Charles había concluido sobre la capacidad de su hermano para administrar algo de valor duradero. La reacción de Thomas ante la lectura no fue exactamente explosiva. Los años, la enfermedad, la bebida y la larga erosión de su propia personalidad lo habían desgastado demasiado como para producir el estallido dramático que la situación habría provocado en un hombre más fuerte y más entero. En lugar de eso, se quedó muy quieto y muy pálido, y la cualidad de esa quietud comunicaba algo que Harriet, observándolo desde la puerta de la habitación contigua, donde le habían pedido que esperara por si la señora Langford necesitaba algo, reconoció como esa forma específica de rabia que no tiene a dónde ir. Thomas salió del salón sin hablar. Aquella noche, Vivien volvió al cuarto de Harriet, se sentó en la silla y permaneció callada un momento. Luego le dijo a Harriet que necesitaba hablar con ella de algo que llevaba mucho tiempo acercándose. Harriet esperó. Vivien dijo que iba a pedirle algo que no tenía derecho a pedir, que sabía que no tenía derecho a pedirlo, y que, aún así, lo pedía porque la situación había llegado a un punto en el que la información que Harriet guardaba era lo único que podía proteger a Robert. Harriet preguntó, ¿proteger a Robert de qué? Vivien respondió, de Thomas. No explicó nada más, y no hacía falta. Harriet llevaba 27 años observando a la familia Langford, y no había pasado esos años distraída. Entendía lo que Vivien quería decir con proteger. Entendía de qué sería capaz un hombre como Thomas, acorralado por las circunstancias, por la herencia, y por la confirmación final de su propio empequeñecimiento, si encontraba una forma de impugnar el testamento, de cuestionar su fundamento, de tirar de un hilo legal que pudiera deshacer lo que su hermano había organizado. También entendió qué era exactamente lo que Vivien le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo los cuadernos, no todos, no los 27 años completos de nacimientos, padres y anotaciones cuidadosas, solo ciertas entradas específicas, entradas que establecían ciertos hechos sobre ciertas personas y que, en manos de un joven abogado, que además era el heredero nombrado y que además era Robert Langford, podían convertirse en el tipo de documentación incontestable que haría muy, muy difícil una impugnación legal. Harriet permaneció callada durante mucho tiempo. Luego le hizo a Vivien una pregunta que nunca había hecho directamente a nadie. Preguntó, ¿por qué importa tanto? ¿Qué va a encontrar Thomas si mira? Vivien la miró con la expresión firme de una mujer que llevaba 18 años cargando una piedra. Dijo, ¿sabes lo que encontrará? Tú lo registraste. Lo has tenido en tu caja durante 18 años. Silencio. Robert hay que protegerlo. Harriet miró la pared. Luego preguntó, muy en voz baja, si Robert lo sabía. Vivien dijo que no, que Robert no lo sabía y que no quería que lo supiera si podía evitarse. Quería neutralizar la amenaza sin que la verdad tuviera que pronunciarse. Quería que los cuadernos actuaran como un freno, como esa cosa que existe, que quienes necesitan saber conocen y que impide que se hagan ciertas preguntas en lugar de responderlas. Harriet dijo que lo pensaría. Vivien se fue. Harriet no durmió aquella noche. Permaneció acostada en su cama estrecha, en la oscuridad, pensando en para qué servían realmente los cuadernos. En 1860,
Se había dicho a sí misma que los conservaba porque quemarlos estaba mal, porque la verdad contenida en esas entradas tenía derecho a existir en alguna parte, aunque nadie las leyera nunca. Se había dicho que era un principio profesional, pero ahora Vivien le estaba pidiendo que los utilizara, no para revelarlos, sino para usar el hecho mismo de su existencia, la amenaza de una posible revelación, para manejar una situación en la que un hombre poderoso podría, de otro modo, arrebatarle algo a alguien que, en la valoración íntima de Harriet, tenía más derecho a ello que él. Pensó en eso. Pensó en la entrada que había escrito en 1852, la entrada sin complicaciones. Madre, Vivien Langford; niño, varón; padre, Thomas Langford; esposo. Y pensó en la entrada que había escrito en 1857, en la granja arrendada. Y pensó en la entrada que había escrito en 1863, en Westmere, durante la guerra, una entrada que solo había releído 2 veces desde entonces, y que reposaba en la caja como una piedra. Pensó en Robert, en su mirada directa y en el apretón de manos que ningún joven de su posición le había dado antes. Pensó en lo que significaba guardar un registro y en lo que significaba usarlo. Para la mañana, había tomado una decisión. Diciembre de 1869 a enero de 1870. Harriet no le entregó los cuadernos a Vivien. Eso no fue lo que decidió, y tampoco era exactamente lo que Vivien le había pedido. Lo que decidió fue algo más preciso. Tomó las entradas relevantes, no los originales, sino copias hechas por ella misma durante varias noches, a la luz de su pequeña lámpara, con esa letra cuidadosa que después de 30 años de práctica nunca se había vuelto insegura. Colocó esas copias dentro de un sobre sellado y le entregó el sobre a un hombre en quien confiaba, junto con una instrucción concreta y muy clara. Ese hombre era un liberto llamado George Rules, que había sido esclavizado en Westmere, que se había marchado en 1864 y se había establecido en Charlottesville, y a quien Harriet conocía desde hacía años como un hombre de fiabilidad extraordinaria. Ella había asistido al nacimiento de 2 de sus hijos. Él la miraba con el respeto silencioso que la gente reserva para quienes han estado presentes en los momentos más fundamentales de sus vidas. Harriet le dijo: «Este sobre debe ser entregado a Robert Langford en Richmond dentro de esta semana, no por correo ordinario, en mano, por medio de una persona confiable». También le dijo que era importante. Él no preguntó qué había dentro. Tomó el sobre y se marchó. Después Harriet escribió una carta a Robert, breve y formal, el tipo de carta que una mujer en su posición podía escribir a un hombre en la suya, sin despertar comentarios. Decía solamente que esperaba que él estuviera bien, que su madre estaba bien y que quizá recibiría una comunicación procedente de una fuente de confianza, una comunicación que ella esperaba que tratara con la máxima discreción. No decía nada más. Envió la carta por correo y luego esperó. 3 semanas después, recibió una nota de Robert, también breve y también cuidadosa, que decía solamente: «He recibido lo que fue enviado. Comprendo su importancia. Puede estar segura de que lo manejaré de forma adecuada. Y gracias, señorita Harriet». Harriet quemó la nota. Volvió a guardar los cuadernos originales en la caja, en su nuevo escondite, y siguió con su trabajo. Nunca supo en detalle qué ocurrió en Richmond durante aquellas semanas. Más tarde lo dedujo a partir de la secuencia de los hechos, del mismo modo en que uno deduce el curso de una corriente escondida por la forma de los árboles que crecen encima. Thomas Langford, que había estado consultando en silencio con otro abogado sobre la posibilidad de impugnar el testamento de su hermano, retiró esas consultas en febrero de 1870. La retirada fue total y definitiva, y ocurrió sin declaración pública ni explicación alguna. Thomas regresó a sus habitaciones en la construcción anexa de Westmere y siguió bebiendo, empequeñeciéndose y evitando, en la medida de lo posible, a su hijo, que regresó de Richmond en la primavera de 1870, después de completar su formación jurídica al ritmo acelerado que la necesidad imponía. Robert Langford, con 21 años, tomó posesión de Westmere en la primavera de 1870. Asumió la administración de lo que quedaba de la hacienda, con la misma gravedad cuidadosa que Charles había mostrado en sus mejores años, y empezó el largo proceso de estabilizar las finanzas de la propiedad
y su posición dentro del condado. No le habló a Harriet de lo que había en el sobre. Ella tampoco le habló a él de eso. Pero cuando él llegó a Westmere y fue a verla a su cuarto en su primera noche allí, otra vez con esa calidad directa de atención que lo diferenciaba de todos los demás en la casa, la miró y le dijo: «Usted ha mantenido a esta familia honesta cuando la familia no podía mantenerse honesta por sí sola. No sé cómo pagarle eso». Harriet respondió: «No tiene que hacerlo, solo administre bien la hacienda». Él dijo que lo intentaría. Ella le creyó. Todavía hay más en esta historia, y lo que viene ahora no es lo que estás esperando. Antes de seguir, comparte esto con alguien a quien le guste la historia que corta así de hondo. Estas historias sobreviven gracias a oyentes como tú. 1870 a 1872. Thomas Lamford no aceptó su situación en silencio. Eso no estaba en su naturaleza, y los años, la enfermedad y la bebida no habían cambiado tanto su naturaleza como habían arrancado las capas exteriores de autocontrol que antes, aunque imperfectamente, la contenían. Lo que hizo no fue dramático, no hubo enfrentamiento, no hubo acusación pública, no hubo ninguna escena teatral de revelación. Lo que hizo fue lo que hacen los hombres pequeños y disminuidos cuando han sido arrinconados y no tienen recursos para un ataque directo. Habló con gente en Charlottesville, habló con hombres en la taberna y en el tribunal del condado, con esa manera elíptica y cuidadosa con la que habla la gente cuando quiere lanzar una acusación sin asumir sus consecuencias. Insinuó cosas. Sugirió que la disposición del testamento era irregular. Dejó caer, sin afirmarlo nunca, siempre insinuándolo, que existían circunstancias alrededor del nacimiento de Robert, alrededor de la cuestión de quién había sido exactamente su padre, que podrían alterar ciertas valoraciones si se examinaban como correspondía. Aquello era peligroso. Era el tipo de discurso que, en la Virginia del periodo inmediatamente posterior a la guerra, se movía dentro de un campo minado de ansiedades enfrentadas sobre raza, herencia y el nuevo paisaje legal de un estado que, técnicamente, seguía bajo el gobierno de la Reconstrucción y todavía no había resuelto del todo lo que todo eso significaba para el orden social que lo había definido durante 2 siglos. Lo que Thomas estaba insinuando, con ese lenguaje delicado de insinuación, era esto, que el padre de Robert tal vez no había sido Thomas Lamford, que la cuestión de su filiación no estaba tan cerrada como parecía, que si alguien examinaba con cuidado las circunstancias de su nacimiento, podría encontrar cosas. No se equivocaba al decir que había cosas que encontrar. Se equivocaba en cuáles eran esas cosas. Esa diferencia entre lo que Thomas creía que había en los cuadernos de Harriet y lo que realmente había en ellos es la ironía central de toda la historia. Y es el tipo de ironía que solo se vuelve visible cuando se mira hacia atrás. Thomas había pasado años temiendo lo que Harriet sabía. Había ido a su cuarto en 1860 y le había preguntado por sus registros, precisamente porque temía que ella hubiera documentado su relación con Margaret Dyer y el niño nacido de esa relación. Una documentación que Vivien podría usar, que un tribunal podría considerar y que podría crear complicaciones legales para su posición, ya de por sí precaria. Su miedo era el miedo a sus propios secretos, pero la entrada del cuaderno de Harriet, que Vivien había utilizado para proteger a Robert, la entrada que Robert recibió dentro de aquel sobre sellado en Richmond, no trataba sobre los secretos de Thomas, trataba sobre otra cosa, trataba sobre un nacimiento en Westmere, en 1863, durante la guerra, cuando la casa había sido despojada de su personal habitual y las presiones extraordinarias del tiempo de guerra habían alterado el paisaje del comportamiento de maneras que las reglas sociales de la paz habían mantenido reprimidas. Trataba de quién había acudido al cuarto de Harriet una noche concreta, a finales de 1862, para pedirle que guardara silencio sobre algo. Y trataba de qué nombre había escrito Harriet, con su letra pequeña, precisa y serena, al lado de una entrada de nacimiento que nadie más había registrado. Thomas Lamford no sabía nada de esa entrada, nunca lo había sabido. Su miedo a los cuadernos de Harriet se basaba en una valoración general correcta de la minuciosidad de Harriet, pero en una valoración específica equivocada
sobre lo que ella había escrito en realidad. Lo que Thomas estaba insinuando en Charlottesville era que Robert podía ser ilegítimo en el sentido que más habría importado dentro del orden social de Virginia, que su sangre quizá no era del todo la que el apellido Langford exigía. No era específico, no podía permitirse serlo, porque la especificidad exige pruebas, y él no las tenía. Pero la insinuación bastó para moverse por ciertos círculos sociales con la virulencia silenciosa y persistente de un rumor. Robert se enteró de todo. Su reacción no fue la que Thomas había imaginado. En lugar de pánico, negación o una explosión furiosa que hubiera dado fuerza al rumor, Robert se quedó muy quieto, muy sereno y extraordinariamente metódico. Se puso en contacto con Willis Kramer, el abogado de la familia, y mantuvo con él una serie de reuniones cuyo contenido no quedó registrado en ningún documento que haya sobrevivido. También escribió a Harriet, con un tono formal y cuidadoso, para preguntarle si estaría dispuesta a confirmar por escrito los hechos de ciertos nacimientos a los que había asistido, en caso de que alguna vez esa confirmación fuese necesaria con fines legales. Ella respondió por carta, sí. Después acudió al tribunal del condado y comenzó una revisión minuciosa de los documentos de la Hacienda, de los registros de nacimiento, de las anotaciones de la Biblia familiar y de cualquier otro papel que hubiera dejado constancia formal de algo relacionado con la familia Langford. Lo que encontró, o más exactamente, lo que confirmó, porque lo sospechaba desde que el sobre había llegado desde Richmond, fue que toda la campaña insinuada por Thomas Langford estaba construida sobre un malentendido muy concreto. El nacimiento de Robert era exactamente lo que decían los registros oficiales. Era hijo de Thomas Langford, nacido dentro del matrimonio legítimo con Vivian Carr Langford y traído al mundo por Harriet Boss en Westmere el 19 de abril de 1852. La entrada en el cuaderno de Harriet era clara y no dejaba lugar a dudas, pero el cuaderno también contenía, en una anotación anterior, una que Thomas jamás había imaginado que existiera, la verdad sobre quién había sido en realidad el padre del niño, nacido de Margaret Dyer en 1857. No Thomas, Charles Langford, el patriarca cuidadoso, metódico y moralmente respetable, había estado involucrado con Margaret Dyer en algún momento de 1856 o principios de 1857, exactamente del modo en que Harriet lo había documentado. Charles, el mismo Charles, cuyo testamento había dejado todo a Robert. Charles, cuya reputación era el cimiento sobre el que Thomas levantaba toda su campaña de insinuaciones, ese contraste implícito entre el abuelo del heredero legítimo y las supuestas irregularidades que Thomas pretendía sugerir. Si esa entrada del cuaderno de Harriet salía a la luz, no destruiría a Robert. El nacimiento de Robert estaba documentado de manera incuestionable. Destruiría el legado de Charles y, una vez destruido el legado de Charles, se derrumbaría por completo todo el marco moral que Thomas estaba intentando utilizar. Esa idea de que el lado respetable de la familia estaba colocando a su propio muchacho para quedarse con lo que, según él, pertenecía por derecho a Thomas. Thomas había estado amenazando con tirar de un hilo, pero el hilo del que tiraba estaba unido a la credibilidad de su propia familia. Robert, que había leído las copias de las entradas de Harriet y entendía perfectamente lo que contenían, se sentó y escribió una carta a su tío. La carta era breve. No formulaba acusaciones explícitas, no citaba textualmente los cuadernos de Harriet, simplemente observaba, con el lenguaje cuidadoso de una mente entrenada en derecho, que una impugnación del testamento requeriría introducir ciertas pruebas sobre la historia de la familia y que esas pruebas, una vez llevadas a un procedimiento legal, quedarían sujetas a un examen que podría resultar revelador de maneras que nadie dentro de la familia desearía. Envió la carta por mensajero privado. Thomas la recibió, la leyó y no respondió. Y también dejó de hablar. 1872 a 1875. El silencio que siguió a la retirada de Thomas no fue el silencio de una resolución, fue el silencio de una familia que había contemplado toda la magnitud de lo que llevaba dentro y que había llegado a un acuerdo colectivo, tácito, para apartar la mirada. La familia Langford
no era única en eso. La mayoría de las familias de su posición y de su historia estaban construidas sobre capas de supresión, sobre la convicción de que el pasado debía ser administrado, de que la memoria era un recurso que debía curarse y controlarse, no un registro al que se acudiera libremente. Habían aprendido esa habilidad a lo largo de generaciones y ahora la aplicaban con la eficacia de una práctica muy antigua. Thomas murió en la primavera de 1874. Tenía 52 años. Su muerte fue atribuida a los efectos acumulados de la fiebre tifoidea que había sufrido en 1863 y a los años de bebida que vinieron después. Fue enterrado en el panteón familiar de los Lamford, a cierta distancia de la piedra de Edmund padre, y la familia se reunió junto a la tumba con esa expresión solemne y privada que la gente lleva cuando está enterrando algo más complicado que el simple dolor. Vivien lo sobrevivió durante muchos años. Permaneció en Westmere, en las habitaciones que habían sido suyas desde el matrimonio, y ocupó una posición dentro de la casa que, en sentido formal, era ligeramente indefinida. Era la madre de Robert, pero no la señora de la hacienda, que cada vez era más administrada por Robert y, después de 1873, también por la esposa de Robert, una mujer llamada Helen Slade, educada en Richmond y dotada de una competencia enérgica y lúcida que Charles Lamford habría reconocido como cercana a la suya propia. Los cuadernos siguieron guardados en la caja de Harriet. Ella no los había utilizado, al menos no de forma directa. Había hecho copias de entradas concretas y había enviado esas copias a Richmond. Los originales seguían en su poder, dentro de la caja forrada de estaño, en el lugar al que los había trasladado en 1869 y que nunca reveló a nadie. En 1874, Harriet tenía 73 años y aún seguía ejerciendo, aunque con menos intensidad que en los años de mayor actividad. Pero seguía disponible cuando la llamaban, seguía conservando las rutinas de su vida profesional con la obstinación de una mujer que llevaba tanto tiempo definiéndose por lo que hacía, que la alternativa le parecía una forma de borrarse. Según su cálculo aproximado, había asistido entre 400 y 450 nacimientos a lo largo de su carrera. Los había registrado todos. Los cuadernos guardados en la caja de estaño, 5 ya en ese momento, contenían 40 años de nacimientos ocurridos en el condado de Albemarle y sus alrededores, con toda su variedad, su complejidad y su verdad humana cotidiana. A veces pensaba en lo que ocurriría con ellos cuando muriera. No tenía parientes cercanos, no tenía hijos, tenía colegas, otras mujeres que ejercían en el condado, más jóvenes que ella, que habían aprendido de Harriet del mismo modo en que Harriet había aprendido de Agnes, pero no sentía que fuera apropiado entregarles los cuadernos a ninguna de ellas. Los cuadernos no eran documentos profesionales en el sentido habitual, eran algo más específico y más cargado de peso que eso. Tenía a Robert, confiaba en Robert, pero tampoco estaba segura de que entregarle los cuadernos a él fuera lo correcto, porque Robert tenía un interés directo en el contenido de esos documentos, y una persona con interés directo en un documento no es, por definición, su custodio ideal. Pensó en ese problema con la lentitud paciente, con la que siempre había pensado en las cuestiones difíciles durante los últimos 3 años de su vida. Nunca logró resolverlo del todo. 1875 a 1877. En la primavera de 1875, Harriet Boss empezó a escribir algo que no era ni un registro de nacimiento ni una nota profesional. Lo escribió en un libro nuevo, no en un libro de cuentas, sino en un pequeño diario del tipo que algunas mujeres utilizaban para correspondencia privada o reflexión personal, comprado en la tienda de Charlottesville en una de sus infrecuentes visitas al pueblo. A lo largo de varios meses, escribió algo que podría describirse como una relación de hechos, no una confesión. No tenía nada que confesar, no unas memorias, no le interesaba ese género. Lo que escribió fue una descripción cuidadosa y completa de los cuadernos, de lo que contenían, de cómo estaban organizados, de qué documentaban sus entradas más importantes y de dónde se guardaban los originales. Lo hizo con una voz casi por completo libre de interpretación o comentario editorial, la misma voz que utilizaba en los propios cuadernos. Aquí están los hechos.
Esto es lo que registré. Aquí es donde se encuentra. En esa relación no nombró a la persona o las personas a quienes pensaba entregarla. Dejó ese punto en blanco, con una nota al margen para sí misma, por decidir. Durante el año siguiente, escribió 3 cartas. Una fue para Robert Langford, otra fue para una mujer llamada Frances Hardy, una reformista cuáquera establecida en Filadelfia, que había mantenido correspondencia con Harriet durante años, sobre todo acerca de la práctica de la partería, y que poseía una seriedad moral que Harriet respetaba. La tercera fue dirigida al Tribunal del Condado en Charlottesville, concretamente a la oficina del secretario del condado, al titular del cargo y a quienes lo sucedieran, con la petición de que se conservara dentro de los archivos oficiales. Cada carta contenía información diferente. Ninguna contenía todo. La carta dirigida a Robert reconocía la historia compartida entre ambos y describía, en términos generales, la existencia de los cuadernos y la naturaleza de su contenido. Explicaba que los originales quedarían al cuidado de una persona determinada, cuyo nombre ella le comunicaría por separado, y le pedía que confiara en su criterio sobre la manera en que esa información debía ser gestionada, al tiempo que expresaba la confianza de Harriet en que él lo haría. La carta dirigida a Frances Hardy describía los registros de partería dentro de un argumento más amplio sobre la importancia de la documentación, sobre la forma en que las vidas de las mujeres, y en especial las vidas de mujeres situadas en ciertas posiciones sociales, quedaban sistemáticamente ausentes del registro histórico oficial, y sobre la forma en que el archivo privado mantenido por profesionales como Harriet constituía un contraarchivo esencial. Harriet describía los cuadernos como documentos históricos de auténtica importancia, y pedía a Frances que, si a ella le ocurría algo, se asegurara de que fueran preservados de un modo que algún día pudiera permitir el acceso a historiadores y estudiosos del derecho. La carta dirigida al secretario del condado era la más notable de las 3. Era una declaración formal, redactada con el registro jurídico que años de exposición al trabajo de hombres como Willis Cramer y Robert Langford le habían dado, y en ella Harriet daba fe de la exactitud y la integridad de sus registros, del método que había utilizado para llevarlos, y de las categorías específicas de información que contenían. No la presentó de inmediato, la guardó en el diario, junto a la relación de hechos que había escrito. Ella sabía que estaba construyendo algo, una estructura capaz de sobrevivirla, capaz de volver útiles los cuadernos después de su muerte, sin obligar a nadie a actuar de forma indebida y sin exigir que se traicionaran las confidencias que ella había mantenido durante 40 años. De aquella manera metódica y sin prisa que la caracterizaba, Harriet estaba construyendo las condiciones para que una verdad pudiera sobrevivir. Octubre de 1877. Harriet Boss murió el 14 de octubre de 1877. Tenía 76 años. La causa de su muerte fue un derrame cerebral, rápido al final, el tipo de muerte que las mujeres prácticas, después de pasar décadas viendo a otros luchar a través de finales mucho más largos, casi parecen organizarse para sí mismas, como si el cuerpo, entrenado en la eficiencia por años de uso, extendiera esa misma eficiencia al momento de marcharse. Había permanecido en Westmere hasta el final, o no exactamente en Westmere, sino en la pequeña casa que Robert le había preparado a mediados de la década de 1870, cuando se hizo evidente que su salud requería más comodidad de la que jamás había ofrecido el cuarto junto a la cocina. Era una casa modesta, en media acre a un lado de la propiedad, con un dormitorio verdadero, una sala y una cocina, y era el primer espacio que había sido completamente suyo. La había organizado en los últimos años de su vida con la minuciosidad de siempre. Sus suministros médicos estaban inventariados y etiquetados. Sus archivos de correspondencia estaban ordenados cronológicamente. Su biblioteca profesional, modesta pero cuidadosamente seleccionada, aparecía listada en un papel pegado dentro de la cubierta del primer libro, y la caja forrada de estaño, que había viajado con ella desde su cuarto junto a la cocina hasta la casa nueva, estaba exactamente donde debía estar. Harriet había comunicado su ubicación en una carta sellada entregada a Robert, con instrucciones precisas de abrirla
solo después de su muerte. También había dejado el diario, el que contenía la relación de hechos sobre los cuadernos y sus 3 cartas sin enviar, dentro de la caja, junto con los propios cuadernos. Robert abrió la carta sellada al día siguiente de la muerte de Harriet. Encontró la caja, encontró el diario, y permaneció sentado mucho tiempo con él en la sala de aquella pequeña casa que todavía conservaba la atmósfera de una persona recién arrancada de ella. Y leyó lo que Harriet había escrito, leyó sobre Margaret Dyer, leyó la entrada de 1857, que le revelaba algo sobre su propio tío y sobre su propio padre, de una manera que era al mismo tiempo poco sorprendente y, sin embargo, dolorosamente nueva por estar documentada. Leyó la entrada de 1863, aquella que ya conocía por las copias enviadas a Richmond, pero leer el original era distinto. El original estaba escrito con la mano de Harriet, con esa letra pequeña, precisa y sin prisas, y eso volvía el hecho más real de una manera que él no había anticipado. Leyó por primera vez la entrada sobre Nora en noviembre de 1841. Leyó las iniciales ELI, pensó en su abuelo, en la piedra del panteón familiar, en el hombre que había organizado todo ese mundo del que Robert era ahora responsable. Permaneció mucho rato en silencio, y entonces hizo lo que Harriet, a su manera indirecta, le había pedido que hiciera. Envió la carta a Francis Hardy. No se limitó a reenviarla. Añadió una nota suya en la que daba fe de la fiabilidad de Harriet y de la importancia histórica de aquellos registros, y pedía a Francis que actuara como considerase adecuado para garantizar su preservación. También envió la carta al Tribunal del Condado, de nuevo acompañada por una nota suya, identificándose como albacea de la herencia de Harriet y certificando la validez legal de los documentos. Los originales se quedaron en su caja, guardados dentro de un armario cerrado con llave en la oficina de la Hacienda en Westmere, y allí permanecieron. No le dijo a su madre lo que había dentro de la caja. No era necesario. Vivien Langford tenía 63 años y llevaba 31 años administrando el conocimiento que cargaba consigo, y no necesitaba que nadie le explicara cuánto pesaba. Tampoco se lo dijo a su esposa. Todavía no. En aquellas primeras semanas posteriores a la muerte de Harriet, Robert no tenía claro qué iba a suceder exactamente. Solo sabía que algo había cambiado, que la mera existencia de los cuadernos, que durante 20 años había actuado como una amenaza silenciosa al fondo de la vida familiar, se había vuelto ahora algo más formal, más visible, más legible y más disponible para el mundo exterior a los cálculos privados de los Langford. Y tenía razón en eso. Algo iba a ocurrir. Lo que no sabía era cómo ni cuándo. Francis Hardy era una mujer que entendía el valor de la documentación de una manera propia de su comunidad y de su época. La tradición abolicionista cuáquera había construido, durante décadas antes de la emancipación, sus argumentos morales sobre la cuidadosa acumulación de testimonios, registros y pruebas. El argumento contra la esclavitud siempre había sido, en parte, un argumento de papel. Estos son los hechos, puestos por escrito por testigos, disponibles para ser examinados. Cuando la carta de Harriet llegó a Filadelfia, Francis la leyó con la atención concentrada de una mujer que llevaba mucho tiempo esperando una confirmación de ese tipo. Gracias a años de correspondencia con Harriet, ya sabía que la partera del condado de Albemarle conservaba registros inusuales. Sospechaba que esos registros contenían información de valor histórico y quizá también legal. Lo que no había sabido hasta entonces era hasta qué punto Harriet había documentado, y al leer la carta, comprendió. En la primavera de 1878 comenzó un esfuerzo silencioso y metódico para llevar los registros de Harriet ante personas capaces de evaluar su importancia. Francis actuó con cuidado. No pretendía provocar un escándalo ni destruir a una familia. Estaba sinceramente convencida, desde un punto de vista moral y filosófico, de que el tipo de archivo histórico que Harriet había creado merecía existir dentro del archivo formal, accesible para historiadores y especialistas del derecho. Se comunicó con una red de colegas, reformistas, historiadores y con las organizaciones nacientes que empezaban a pensar en la documentación de la historia afroamericana en el sur de la posguerra, y describió en términos prudentemente generales
lo que sabía sobre los cuadernos. La respuesta fue lenta, como siempre ocurre en estos casos, pero fue real. En 1880, un historiador llamado A.R. Beaumont, vinculado a una universidad de Filadelfia y que había estado intercambiando cartas con Francis acerca de la documentación de las prácticas de nacimiento en el sur, viajó al condado de Albemarle, se reunió con Robert Langford, presentó sus credenciales y formuló una petición formal para examinar los cuadernos. Robert aceptó. Lo hizo con la misma gravedad cuidadosa que llevaba a todas sus decisiones importantes, y con la conciencia de que ese momento, ese consentimiento, era en cierto modo aquello hacia lo que Harriet había estado trabajando durante 40 años. No un escándalo, documentación, el reconocimiento formal por parte de las instituciones que conservaban la historia, de que lo que ella había registrado merecía ser preservado junto a todo lo demás que había sido preservado. Beaumont pasó 4 días con los cuadernos, leyó cada entrada, tomó notas extensas. Lo que publicó 2 años después no fue un relato sensacionalista, fue una monografía académica, cuidadosamente argumentada, rigurosa en el método, el tipo de texto que leía una audiencia pequeña de historiadores, reformistas y estudiosos del derecho, interesados de verdad en la documentación del sur anterior y posterior a la guerra. Pero la monografía sí nombraba los cuadernos, describía su contenido, citaba entradas concretas, incluía la entrada de 1841 sobre Nora y las iniciales E.L. Incluía la entrada de 1857 sobre Margaret Dyer. No incluía, en cambio, la entrada de 1863. Robert había pedido una sola redacción, una sola omisión, y Beaumont aceptó bajo el entendimiento de que el original quedaría preservado dentro de los registros del condado y estaría disponible para futuros investigadores. La monografía circuló dentro del pequeño mundo de la investigación histórica seria. Fue reseñada en 3 revistas académicas. Una de esas reseñas fue reimpresa en un periódico de Filadelfia. Ese fragmento periodístico fue reimpreso a su vez en un diario de Richmond, y desde Richmond llegó hasta Charlottesville, 1882 a 1883. La reacción en el condado de Albemarle ante la noticia de que los cuadernos de una partera muerta habían sido publicados en una monografía de Filadelfia no fue uniforme. Hubo personas que lo descartaron por completo, viejas familias cerrando filas como hacen las viejas familias, tratando la documentación del comportamiento de sus antepasados como si fuera un ataque a su propia dignidad. Hubo también quienes reaccionaron con cautela, reconociendo la importancia histórica del material mientras mantenían una prudente distancia respecto a las familias concretas implicadas. Y hubo personas realmente perturbadas, no porque la información resultara exactamente sorprendente, sino porque la existencia formal de un registro escrito tenía una cualidad distinta a la del conocimiento no escrito que había circulado por el condado durante décadas. El apellido Langford aparecía 2 veces en la monografía de Beaumont. Una, en el contexto del nacimiento de 1841, en la anotación sobre Edmund Langford, el abuelo, y la joven esclavizada llamada Nora, cuyo hijo había crecido en Westmere y cuya vida adulta quedaba ahora iluminada de una manera muy distinta a la sugerida por la versión oficial de la familia, gracias a las iniciales precisas del cuaderno de Harriet. La otra, en el contexto del nacimiento de 1857, en la anotación sobre Charles Langford y Margaret Dyer, cuyo hijo, al momento de publicarse la monografía, tenía 24 años y trabajaba en una granja de un condado vecino, completamente ajeno a que un estudio erudito publicado en Filadelfia acababa de identificar a su padre. Las hijas de Charles Langford, Catherine y Margaret, seguían vivas cuando apareció la publicación. Catherine estaba casada en Richmond y tenía hijos propios. Margaret estaba soltera y seguía en Charlottesville. Ambas recibieron, pocas semanas después de la reimpresión en Richmond, cartas del abogado de la familia y visitas de parientes preocupados
que querían discutir cómo debía responder la familia. Catherine escribió en una carta a su abogado, una carta que se ha conservado. Mi padre fue un hombre de su tiempo. No puedo fingir otra cosa. Me niego a avergonzarme de hechos que no son obra mía, pero tampoco voy a fingir que los hechos no son hechos. Margaret no escribió cartas. En lugar de eso, visitó Westmere por primera vez en varios años y se sentó con Robert y con Vivian en el salón donde, 13 años antes, Willis Cramer había leído el testamento de Charles Langford. Lo que se dijo en aquella habitación no quedó registrado, pero después Margaret regresó a Charlottesville y comenzó discretamente a hacer arreglos para conocer al joven que vivía en la granja vecina. Su nombre era James Dyer. Tenía 24 años y poseía los ojos firmes de su padre y el sentido práctico de su madre. Y cuando Margaret Langford apareció en su puerta y se presentó, James la observó durante un largo momento antes de decir, me preguntaba cuándo vendría alguien. Él ya lo sabía, no por ningún documento, ni por la monografía de Beaumont, que aún no había llegado hasta él. Lo sabía del modo en que los niños de las comunidades rurales saben cosas que los adultos han intentado ocultarles, sin lograrlo del todo, intuitivamente, a través de la acumulación de pequeñas incoherencias y miradas de reojo que terminan organizándose en una comprensión que resiste la formulación explícita hasta que esa formulación por fin llega. Margaret le habló de los cuadernos, le habló de Harriet Boss, le explicó, con toda la precisión que pudo, lo que Harriet había escrito y lo que eso significaba para la comprensión que él tenía de su propia familia. James escuchó. No habló durante mucho tiempo, y entonces dijo, ella lo escribió porque pensó que debía existir. Tenía razón. Margaret estuvo de acuerdo. 1884. Vivian Langford murió en febrero de 1884. Tenía 70 años y había sobrevivido a su marido por 10 años y a su cuñado Charles por 15. También había sobrevivido a Harriet Boss, que en muchos sentidos había sido la mujer más importante de su vida adulta, por 6 años. Durante esos 6 años había visto cómo los cuadernos de Harriet pasaban de ser la amenaza privada que habían representado durante 2 décadas a convertirse en un registro histórico formalmente documentado. Había visto la publicación de la monografía, las reimpresiones en los periódicos y las conversaciones familiares que se desencadenaron después. Había visto a Robert gestionarlo todo con la firmeza que ella había dedicado 30 años a cultivar silenciosamente en él, y se había permitido sentir algo que rara vez se permitía sentir en toda su plenitud, la satisfacción de ver un plan llevado hasta el final, no su plan. Era cuidadosa con esa distinción, incluso en sus pensamientos más íntimos. El plan de Harriet, o quizá ni siquiera un plan. Exactamente. Más bien una práctica profesional sostenida con tanta consistencia y con tanta integridad durante tantos años, que al final se había convertido en algo más grande que cualquier decisión individual. Vivian había cargado durante 30 años con un conocimiento que nunca había compartido de manera directa con nadie, salvo de formas oblicuas e insinuadas. Había utilizado ese conocimiento una sola vez, en 1870, para proteger a su hijo de una amenaza construida sobre un malentendido profundamente irónico. Con todo lo demás, había vivido, con el peso completo de lo que sabía, de lo que eso significaba para la familia en la que se había casado, a la que había servido y de la que había sobrevivido durante 3 décadas. En los últimos meses de su vida, cuando estaba demasiado enferma para salir de sus habitaciones en Westmere, pero seguía lúcida y seguía vigilante, pidió a Robert que le leyera pasajes de la monografía de Beaumont, y Robert lo hizo. Se sentó junto a su cama y leyó en voz alta aquel relato académico, cuidadoso y metódico sobre los cuadernos de una partera, mientras Vivian escuchaba con los ojos cerrados y las manos quietas. Cuando él terminó de leer las secciones relevantes, ella guardó silencio durante mucho tiempo. Después dijo, ella era la única que decía la verdad. Todos los demás estaban administrando algo. Robert no dijo nada. Vivian añadió, yo también estaba administrando algo, lo sé. Él respondió, me estaba protegiendo. Vivian dijo que sí, pero añadió que Harriet no estaba protegiendo a nadie. Harriet solo estaba escribiendo las cosas, y eso era diferente. Robert estuvo de acuerdo en que era diferente. Vivian murió 3 semanas más tarde, en silencio,
con la misma sobriedad práctica y sin demostraciones con la que había vivido. Los años que siguieron a su muerte fueron los años en que todas las consecuencias de los cuadernos de Harriet empezaron a avanzar a través de la familia Langford y del conjunto de la comunidad del condado de Albemarle, del mismo modo, lento y paciente, en que avanzan siempre las verdades documentadas, no mediante explosiones dramáticas, sino a través de una reorientación gradual de lo que la gente sabía y de lo que estaba dispuesta a reconocer que sabía. El hombre que terminó teniendo la respuesta más sostenida a la publicación de los cuadernos no fue un Langford, fue James Dyer, el hijo de Margaret Dyer y Charles Langford, el mismo que le había dicho a Margaret Langford, con esa franqueza sin adornos propia de quienes han vivido toda su vida en el borde de las familias poderosas, y no dentro de ellas, que Harriet había hecho bien en dejarlo por escrito. Durante la década de 1880, James Dyer se convirtió en una especie de historiador informal de la historia social del condado de Albemarle. No era un académico ni un investigador profesional, sino un hombre que había desarrollado un interés concreto y profundamente motivado en la distancia entre los registros oficiales y los hechos reales. Mantuvo correspondencia con Beaumont, también con Frances Hardy, antes de la muerte de ella, en 1886. Visitó el tribunal del condado y examinó los documentos que Harriet había identificado en su carta formal al secretario. En esos registros, encontró cosas que corroboraban lo contenido en los cuadernos, y cosas que los cuadernos por sí solos no habrían podido revelar, demostrando cómo los archivos oficiales y los archivos privados, juntos, formaban una imagen más completa que cualquiera de ellos por separado. Y en ese trabajo, James comenzó a entender por qué Harriet había conservado sus cuadernos. No porque desconfiara del archivo oficial, sino porque comprendía que el archivo oficial tenía limitaciones estructurales muy concretas. Registraba lo que los poderosos querían que quedara registrado y dejaba en blanco aquello que los poderosos querían dejar en blanco. Y alguien que había estado presente en los hechos mismos, presente en la habitación, merecedor de la confianza de las personas implicadas, escribiendo en privado sin permiso ni dirección de nadie, podía llenar esos vacíos de una manera que ningún sistema oficial podía lograr. En 1888, James Dyer publicó un ensayo breve en una revista histórica de Filadelfia, una publicación modesta, pero leída con seriedad por historiadores interesados en la historia social del sur. El ensayo trataba sobre los registros de partería como fuentes históricas. Describía, en términos generales, el tipo de información que una partera hábil y concienzuda como Harriet Boss podía reunir a lo largo de toda una carrera, y defendía el valor histórico de esos registros como correctivo frente a los silencios estructurales de la documentación oficial. No añadió nombres propios más allá de los que Beaumont ya había publicado. No le hacía falta. El argumento se sostenía por sí solo. El ensayo fue leído por menos de 1000 personas, pero fue leído precisamente por quienes estaban pensando en esas cuestiones, y contribuyó, en ese modo pequeño e incremental, con el que contribuyen todos los buenos argumentos, al crecimiento de una comprensión dentro de la historiografía, que el archivo siempre está incompleto, siempre está curado por el poder, y siempre necesita del registro suplementario guardado por quienes estuvieron presentes, pero nunca fueron contados. En el tribunal del condado de Albemarle, la carta formal que Harriet había dejado al secretario y que Robert presentó oficialmente tras la muerte de ella, terminó siendo transferida, en 1896, al archivo estatal recién establecido en Richmond. El certificado de depósito registró su origen así: Harriet Boss, partera, condado de Albemarle, registro de práctica profesional, 1837 a 1877. Fue catalogado, recibió un número de referencia y quedó archivado. Nadie lo consultó durante 20 años, pero estaba allí, existía, había sido preservado. Eso era exactamente lo que Harriet había querido. Gracias por mirar.